El diseño experimental. Facultad de Ciencias y Humanidades, Escuela de Diseño Gráfico e Industrial, Cálculo e Interpretación de Datos Estadísticos, ciclo número 2, año 2023, la exposición unidad número 3. Diseño experimental es el tema en que nuestro ingeniero lo imparte. Nuestra materia de cálculo es ingeniero Alberto Soto. Y mi persona, Keilia Milet de Paz Santa María, número de carnet DS230635. La definición de diseño experimental. El diseño experimental es un método de investigación en el cual se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para observar los efectos sobre una variable dependiente y así establecer relaciones casuales entre ellas. El objetivo del diseño experimental. Como objetivo, obtenemos una relación casual entre las variables y minimizar el impacto de posibles errores. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles tipos de diseño experimental existen. Existe, número uno, el diseño de grupo único. Es el diseño más simple y consiste en aplicar una manipulación a un grupo y luego medir la variable dependiente. Número 2. Diseño de grupo de control. Se divide a los participantes en dos grupos, grupo experimental y grupo de control, que no recibe dicha manipulación. Se mide variable dependiente en ambos grupos y se compara el resultado. El diseño número 3 es el diseño factorial. Se manipulan dos o más variables independientes al mismo tiempo. Este diseño permite evaluar las interacciones entre las variables independientes y el efecto individual de cada una de ellas. Número 4. El diseño cruzado. Consiste en asignar a los participantes a diferentes condiciones experimentales de manera aleatoria. Este diseño permite controlar el efecto de variables sujetos al individuo. Pero también tenemos que tener en cuenta los fundamentos del diseño experimental. Por ejemplo, vamos a desglosar cuál es el diseño experimental, cuál es el término del diseño experimental. Encontramos término que describe la estructura lógica de un experimento. ¿Qué es experimento? Es una operación o procedimiento para testar una hipótesis. Unidad experimental, división más pequeña de material experimental que recibe un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos y controles? Tratamiento es un término general para cualquier conjunto de comparaciones entre los tipos de tratamientos de un experimento. Debe figurar uno de control que sirva de comparación para el análisis de los efectos. También tenemos que tener en cuenta los elementos claves en el diseño experimental. Número uno, replicación y pseudoreplicación. Replicar consiste en disponer al menos de dos unidades experimentales por cada tipo de tratamiento. La incorrecta consideración de lo que constituye una unidad experimental que se conoce como pseudoreplicación. La número 2, aleatorización y espaciamiento. Otro aspecto fundamental es la distribución de las réplicas del espacio, un esquema de disposición espacial aceptable que debe considerar la adecuada separación o espaciamiento de aquellas unidades experimentales con el mismo tratamiento. Lo ideal, claro, se conoce, es una distribución aleatoria. Y número 3, tenemos de control de diseño. Por control del diseño nos referimos a la consideración de otros elementos. Dado a la información que les acabo de dar, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Un experimento para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento en el tratamiento de una enfermedad. Seleccionamos dos grupos de pacientes con la misma enfermedad. Uno recibe el medicamento y el otro el placebo. Se hace un seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo determinado para comparar la mejoría de ambos grupos y determinar si el medicamento es efectivo. Claro, claro está
que tenemos que comparar la mejoría de ambos grupos para que determinemos a medio de votación o analizando los datos cuál medicamento es el efectivo. El segundo ejemplo, perdón, un estudio sobre los efectos de un programa de ejercicios en la salud mental. Se arman grupos de participantes y se dividen en dos. Un grupo realiza un programa de ejercicios regularmente durante un periodo de tiempo y el otro no realiza ningún tipo de actividad física. Se evalúan los indicadores de salud mental como la depresión y la ansiedad. Oigan bien, se evalúan antes y después del estudio para determinar si el programa de ejercicios tiene un impacto positivo, aclarando y recapitulando que tenemos que hacer análisis antes y después. A esto se le llama diseño experimental, para que nosotros tengamos claros con qué datos se inició y con qué datos se finalizó. Como diseño experimental, es una estrategia planificada para realizar un estudio o experimento con el fin de recopilar datos y obtener conclusiones estadísticas sobre una variable o fenómeno en particular. Número 1. Tenemos que identificar nuestro problema. Seleccionamos nuestra muestra y luego asignamos al aleatorio. Manipulación de la variable independiente. Aplicamos el tratamiento, medición de las variables dependientes y luego ahí obtenemos nuestro análisis de datos. Muchas gracias.